Buenos días a todos. Damos inicio hoy en esta clase. Habíamos dicho que la primera parte era hacer énfasis sobre Jesucristo es Dios. Y ya en este segundo punto vamos a hacer énfasis Jesucristo Redentor y el tercero Jesucristo Señor. Entonces vamos a desarrollar Jesucristo Redentor. Y vamos a orar primeramente. Mientras estaba preparando esta clase, la verdad, como ninguna otra, me llegó un temor reverente cuando estaba estudiando y fui muy conmovido con lo que hoy vamos a desarrollar. Ruego al Señor que el Espíritu Santo utilice su palabra para cumplir el propósito más allá de lo que yo puedo imaginarme, de, de grabar y seguir haciendo esa obra que nos perfecciona en cada uno de nosotros y de los que escuchan esta clase. Padre bendito, te alabo, te doy gracias por todo lo que tú nos has amado, por todo lo que tú haces, lo que hiciste en la cruz, porque sigues aún, Señor, obrando en nuestras vidas, intercediendo desde el lugar santísimo para nuestra santificación, para nuestra glorificación, para todo lo mejor que tú tienes para cada uno de nosotros. Te bendigo y te exalto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos hoy partiendo de lo que, de algo de lo que dijimos el sábado pasado, que la palabra redención aparece en el diccionario como un término más bien económico, que habla de varios aspectos de ser redimido, eximido de una responsabilidad, especialmente económica, liberado de alguna condición de deuda, de esclavitud, de prisión, en cuanto a lo jurídico también obligaciones, hipotecas. También se refiere a liberar bienes y volver a comprar lo que se había vendido o perdido. Pero en la Biblia, gracias, Aló. En la Biblia la redención se comprende mucho, un término mucho más grande, un acto mucho más inmenso, en la que el Redentor paga con su propia vida por la libertad y completa restauración de lo que se había perdido. Jesucristo es el Redentor que nos recupera para que volvamos a ser su amada posesión. Y decíamos también que es tan amplio este término que contiene la vindicación, que es dar eh, el nombre, la honra, el honor, restituir el honor del Señor Jesucristo, del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en lo que es justo, porque Él es justo y santo. Eh, También comprende el término de expiación, que va a ser una de los términos hoy más resaltados. Sustitución, perdón y reconciliación, adopción, liberación, propiciación, restauración, glorificación. Entonces es un término que le genera al redimido todos todos estos aspectos. Hablábamos de la historia de la redención, porque la redención tiene un inicio en el corazón de Dios, en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso hablar de la redención es hablar de un suceso que nació en el corazón de Dios desde la eternidad y que se consuma en la obra de Jesucristo y que aguarda los tiempos venideros por la exaltación, la glorificación de Dios y la justicia final. Y podemos ver ese recorrido
a lo largo de las Sagradas Escrituras, a lo largo de la Biblia. En algunos libros, por ejemplo, es importante hablar del Génesis porque allí vemos cómo surge la necesidad de una redención, pues Dios todo lo había hecho de manera perfecta y en gran manera, pero ante la caída fue necesario que Él cubriera, ¿sí?, temporalmente la caída del hombre y lo cubrió de una manera propicia en ese momento. En el Éxodo vemos la liberación, en Levítico, en donde hoy vamos a hacer énfasis, nos enseña la ofrenda propicia para la redención. En Número, esa redención se manifiesta a través que Dios los organiza como un pueblo. En Deuteronomio les dio una ley y un pacto. En Ruth nos muestra esa figura del pariente redentor, el pariente adecuado, el pariente que es el aprobado para redimir. En Job podemos mirar cómo Job reconoce que el redentor de él, Dios Todopoderoso, vive, que es un redentor amoroso que aunque esté postrado, que aunque esté moribundo, que aunque aún muera, lo rescatará y lo resucitará. En los salmos vemos la alabanza por la salvación y la liberación que hacen parte de esa redención. En los profetas se muestra la promesa de liberación. Y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esa redención en el Señor Jesucristo, la consumación de esa redención, en el inicio de esa consumación. Y lo vemos en cada uno de los evangelios. En los hechos, la redención anunciada es testificada. En Romanos vemos ampliamente, de una manera preciosa, la doctrina de la redención. Y en el Apocalipsis vemos esa consumación final. Pero vemos también una redención aplicada al universo, no solamente al hombre. Y por eso se habla de una redención universal, porque allí dicen las escrituras que por medio de Jesucristo Dios reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia Él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Nosotros antes éramos extranjeros y enemigos de Dios en nuestros corazones por las cosas malas que hacíamos. Pero ahora Cristo nos ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena y lo hizo para tenernos en su presencia santos, sin manchas, sin mancha y sin... Hoy entonces vamos a concentrarnos en el libro de Levítico y en el libro de Hebreos, haciendo una correlación entre Levíticos y Hebreo. Y el nombre que resalta es que Jesucristo es el Cordero Redentor. Jesucristo es nuestro Cordero Redentor. El Cordero expiatorio que aparece en Levítico es Jesucristo. Y vamos a mirar cómo se utilizan diferentes tipos de ofrendas para mirar lo que una sola obra, la obra de Jesucristo, cubrió todo lo que contiene todo lo que los distintos tipos de ofrendas eh, y sacrificios mostrados en el libro de Levítico nos muestra. Fueron hechos con una sola obra. Especialmente se ven en los primeros 7 capítulos, los primeros de Levítico, 5 tipos de ofrenda y una ofrenda especial en el Levítico 16. Esos tipos de ofrendas son la ofrenda de holocausto, la ofrenda de oblación, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, el día de la expiación. Y vamos a leerlos de todas maneras, pero queremos ir mostrando en ese comparativo. Y quiero mencionar
que ese nombre de Cordero para Jesús es utilizado por Juan el Bautista. El Espíritu Santo revela a Juan el Bautista que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo podemos leer en Juan, en el capítulo 1, verso 29 al 34. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo entonces Juan del Señor Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, ese Hijo de Dios, ese Hijo de Dios es el mismo Cordero. Es el mismo Cordero del cual Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero creo que nos ilustra bien el libro de Levítico para entender qué es un cordero. ¿Qué es un cordero? Nosotros creemos que un cordero es un animalito que conocemos muy mansito, que se ve, el que inspira ternura. Y, y vemos también, antes de irnos al texto de lectura en Levítico, también en Juan, en el capítulo 6, que Jesús es el cordero y la oblación que vamos a leer en Levítico. Dice allí en Juan, en el capítulo 6, versos del 52 al 58, dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Porque el- la ilustración espiritual que utilizó el Señor Jesús para hablarles allí a sus oyentes era él mostrándose como un cordero que se podía comer su carne. Y Jesús le dijo: de cierto les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, Dice que no, perdonen, por favor, voy a, apag- voy a apagarle. Pero vamos a apagar aquí. Les pido el favor que me colaboren apagando sus micrófonos porque me desconcentro. Voy aquí a apagárselos. No es fácil devolverse uno. Bueno, toca hacer todo esto. Perdónenme. Bueno, no sé si... no.
Sí. Y es que me tienen que ayudar con esto porque pues también estamos grabando y pues también se desconcentra uno manejando esto. Creo que ya está grabando otra vez. Bueno, entonces, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo les resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, eh, el, esa manera de hablar, que era difícil de entender para muchos, se estaba, era una anticipación de lo que ya Jesús sabía que le correspondía, que iba a ser como cordero que iba a ir a la cruz a morir por el pecado de, de la humanidad y derramar su sangre como el pan de vida y como la sangre que iba a derramar. Y ese comer que ilustra el sacrificio de esos corderos del Antiguo Testamento, como el cordero de la Pascua, que tuvo que ser sacrificado para pintar los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo y no tocara a aquellos que estaban cubiertos por la sangre de ese cordero. Y allí entonces nos está ilustrando perfectamente que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sí vamos entonces al libro de Levítico y le voy a pedir entonces a Clarena que nos lea el capítulo 1. Vamos a mirar esos sacrificios. Había terminado acá, tan pronto termina el Éxodo, termina Éxodo, viene el libro de Levítico, y allí se ven todas estas leyes sacrificiales. Bueno, voy ¿Ya a lo leer. tienes, Sí, Clarena? sí, señor. Voy a leer. Levítico capítulo, Levítico capítulo 1. Sí, voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Les dice, procedimiento para las ofrendas quemadas. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de ovejas y cabras. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte y hacerte justo ante él. Luego matarás al becerro en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes,
Ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos los lados del altar que está a la entrada del tabernáculo. Después se le quitará la piel al animal y se cortará en pedazos. Los hijos del sacerdote Aarón encenderán un fuego de leña sobre el altar y acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después, el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es del rebaño, podrá ser una oveja o una cabra, pero deberá ser un macho sin defecto. Matarás al animal en el lado norte del altar en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán su sangre por todos los lados del altar. Luego cortarás al animal en pedazos y los sacerdotes acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después, el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable para el Señor. Si ofreces un ave como ofrenda quemada al Señor, elegirás una tórtola o un pichón de paloma. El sacerdote llevará el ave al altar, le arrancará la cabeza y la quemará sobre el altar. Pero primero deberá escurrir la sangre y dejarla correr sobre un costado del altar. El sacerdote también debe quitarle el buche y las plumas y echarlos en la ceniza al lado oriental del altar. Luego, sujetando el ave por las alas, el sacerdote la abrirá, pero sin despedazar. Después la quemará como ofrenda quemada sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. He dicho. ¿Continúo o Bueno, paro ahí? no, no, ahí está bien. Gracias, Karen. Bueno, yo no dejaba de meditar que de, estos actos de sacrificio son en cierta forma violentos y eh, tienen que ver con la vida. Sí, le es quitada, uno diría, bueno, es un animal, pero esto se está haciendo ¿por qué razón? Se está quitando la vida a un animal y ese animal está sustituyendo al pecador. Aquí estaba sustituyendo al pueblo de Israel, en quienes también estamos nosotros representados en cuanto al pecado, al pecado. Y aquí está Dios mostrando que el pecado es, es terrible, es fatal, porque el pecado produce muerte, que la consecuencia del pecado es la muerte. Y esto nos conduce a ver a un Dios santo que no tiene cabida en absoluto para el pecado. Nosotros, como les decía, yo fui digo, aterrizado, como que me detuvo esto de una manera, no es que antes no me haya sucedido, pero ahorita nuevamente me sacudió y sí, Dios es bueno, Dios es amor, pero vemos a un Dios que no pasa por alto el pecado. Y cada vez que se tenían que hacer estos holocaustos, yo me puse a mirar
¿Cuál sería la actitud del pueblo de Israel al ver todos esos animales que tenían que morir, todos esos animales que tenían que sacrificarse para obtener la paz, la reconciliación con Dios? En este tipo de sacrificio, holocausto significa holo todo y causto quemado, todo quemado. Como lo leía Clarena, toda la integridad, la totalidad del animal era sacrificado. Y, y cuando dice luego que esa ofrenda encendida era un olor grato para Jehová, es como decir, bueno, uno diría que es que Dios se alegra con eso, no. Grato aquí se refiere a que era aceptado por Dios como un sacrificio de reconciliación, a través del cual Él pasaba por alto el pecado. Entonces, dice que sin remisión, sin derramamiento aquí de sangre, no hay remisión de pecados. Nos muestra lo terrible que es el pecado y lo que produce el pecado, porque la justicia de Dios demanda un sacrificio, demanda para la vindicación de que Dios es justo y de que Dios es santo. Y si no fuera por esa sustitución, porque aquí está siendo sustituido el pecador por ese animalito, está siendo sustituido, o si no, veríamos cuántos israelitas y hoy cuántas personas no morirían o no estarían muertas por causa del pecado. Sí. Eh, lo vemos aquí, no solamente en la manera de morir. Los sacerdotes, ahorita como lo vamos a mirar también en el Cordero de la Expiación, cuando ve uno un animal aquí inocente, era un animal escogido sin mancha, sin defecto, ese animal, ante la imposición de manos, había una transferencia. El pecado de las personas era transferido al animal. El animal previamente declarado como limpio recibía toda la inmundicia del pecado y luego ese animal era sacrificado. Un animal sustituto. Y eso es lo que significa expiación, una transferencia de la culpabilidad, del pecado, de una persona. Ahora quien lo recibe es el inocente, un animalito. En este caso, un animalito. Una transferencia de todo el pecado y de toda la inmundicia. Dice, el justo, el limpio, recibe todo el sucio, toda la inmundicia del pecador. En el día de la expiación vamos a mirar precisamente cómo se da eso. Entonces vamos a dar un salto a Levítico capítulo 16 y le voy a pedir el favor a otro lector. Vamos a ver acá un lector masculino que se prepare. Hmm. Por acá está, a ver, Pedro Flores. Pedro Flores, abre tu micrófono y vamos a leer Levítico en el capítulo 16, que es el día de la expiación, un día al año, un día especial escogido para remitir el pecado de todo el pueblo de Israel.
Esto es de Nueva Versión Internacional. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Le dijo el Señor a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Aarón deberá entrar en el santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Se pondrá la túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino. Se ceñirá con la faja de lino y se pondrá la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. De la comunidad de los israelitas, Aarón tomará 2 machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Después de que haya ofrecido el novillo del sacrificio expiatorio como propiciación por él y por su familia, tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Entonces Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos, uno para el Señor y otro para soltarlo en el desierto. Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Azazel. Aarón presentará el novillo para su propio sacrificio expiatorio y hará propiciación con él y por su familia. Degollará el novillo para su propio sacrificio expiatorio. Luego tomará del altar que está ante el Señor un incensario lleno de brasas, junto con los 2 puñados llenos de incienso aromático en polvo, y lo llevará tras la cortina. Colocará entonces el incienso sobre el fuego en presencia del Señor para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del pacto. De esta manera Aarón no morirá. Después tomará un poco de la sangre del novillo y la rociará con su dedo al costado oriental del propiciatorio. La rociará delante del propiciatorio 7 veces. Luego degollará el macho cabrío del sacrificio expiatorio en favor del pueblo. Llevará su sangre detrás de la cortina y hará con esa sangre lo mismo que hizo con el novillo. Lo rociará sobre y delante del propiciatorio. Así hará propiciación por el santuario para purificarlo de las impurezas y transgresiones de los israelitas. Cualquiera que haya sido sus pecados hará lo mismo por la tienda de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Nadie deberá estar en la tienda de reunión desde el momento en que Aarón entre para hacer propiciación en el santuario hasta que salga, es decir, mientras esté haciendo propiciación por sí mismo, por su familia y por toda la asamblea de Israel. Aarón saldrá luego para hacer propiciación por el altar que está delante del Señor. Tomará sangre del novillo y del macho cabrío y lo untará sobre cada uno de los cuernos del altar. Y con el dedo rociará con sangre el altar 7 veces. Así lo santificará y lo purificará de las impurezas de los israelitas. Cuando Aarón haya terminado de hacer propiciación por el santuario, la tienda de reunión y el altar,
presentará el macho cabrío vivo y le impondrá las manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualquiera que hayan sido sus pecados. Así, el macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. El hombre soltará en el desierto al macho cabrío y éste se llevará a tierra árida todas las iniquidades. Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión, se quitará los vestidos de lino que se puso antes de entrar en el santuario y allí los dejará. Se bañará con agua en un lugar santo y se volverá a vestir. Después saldrá y ofrecerá su propio holocausto y y el del pueblo. Así hará propiciación por sí mismo y por el pueblo. Además, quemará sobre el altar la grasa del sacrificio expiatorio. El encargado de soltar el macho cabrío en el desierto deberá lavarse la ropa y bañarse con agua. Solo después de hacer esto podrá volver al campamento. El novillo del sacrificio expiatorio y el macho cabrío del sacrificio expiatorio, cuya sangre se llevó para hacer propiciación por el santuario, se sacarán del cargamento y la piel y la carne y el excremento se quemarán. El que les prenda fuego deberá lavarse la ropa y bañarse. Solo después de hacer esto podrá volver al campamento. Este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. La propiciación la realizará el sacerdote que haya sido ungido y ordenado como sucesor de su padre. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y hará propiciación por el lugar santísimo, por la tienda de reunión y por el altar. También hará propiciación por los sacerdotes y por toda la comunidad allí reunida. Este le será un estatuto perpetuo. Una vez al año se deberá hacer propiciación por todos los israelitas a causa de todos sus pecados. Y se hizo tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Amén. Yo creo que esto nos trae muchos pensamientos a nosotros. A mí me vuelve a traer al tema del pecado también y la santidad de Dios y cómo el pecado que uno muchas veces ve que se va como haciendo banal, que, que el pecado no tiene a veces como significado, como que así, como que eso no importa. Y vemos cómo el pecado causa muerte, pero también hace inmunda a las personas, cómo el pecado hace bueno, aquí la gente tenga que bañarse, cambiar sus vestiduras, no puede entrar a la presencia de Dios, pero tampoco puede esa persona inmunda estar en el campamento con las demás personas porque contamina también a los demás, lo contamina. ¿Y cómo es necesario que esa persona sea lavada, limpiada, purificada? Y esto pues era cubierto por un animal, acá un macho cabrío, o las gentes, los que eran pobres, que no tenían de pronto para ofrecer un cordero, un ganado vacuno, podían acudir a una paloma, a una tórtola para ese mismo propósito, pero de igual manera esa paloma tenía que ser sacrificada. Y eso también pues era, sí, da dolor que no era una vida humana,
la que estaba siendo sacrificada. A mí, viendo nomás la figura de un animalito, yo viendo esta figura, me dieron ganas de llorar. Nomás viendo un animalito recibiendo en la transferencia del pecado, de todos los pecados del pueblo, del mismo sacerdote, de su casa, de su familia. Todo ese pecado era cargado sobre la integridad de ese animal que luego tenía que vagar por el desierto, sobre tierra árida, sobre tierra árida. Uno que era que decía, la obra expiatoria de Cristo. En en el capítulo 2 yo pasé de largo, porque ahorita quiero que veamos estas figuras, porque todo esto es figura del verdadero cordero, porque un cordero de estos no podía quitar la conciencia de culpa. Para Dios era aceptado provisionalmente como la manera en que Dios eh, remitía el pecado de los israelitas, como algo temporal. Pero esto no quitaba la conciencia ni producía los verdaderos cambios que Dios, en la promesa de quien habría de venir como el Cordero de Dios, quería producir un perfeccionamiento y purificación de la conciencia, del alma y del espíritu de la humanidad. En el capítulo 2, la ofrenda representa el pan, porque en el capítulo 2 nos habla de la harina, que ese es un pan que se hace allí con flor de harina, que se amasa, que se le echa aceite y que se preserva en sal, también para demostrar que estas ofrendas tenían que ser ofrendas que no se corrompieran, porque eso hace la sal. La sal eh, hace que las cosas perduren. Y además que en la época la sal era de alto costo, de alto valor. Entonces todo pacto y ese tipo de ofrendas también tenían que ser ofrendas de sal. En el capítulo 3 nos hablan de ofrendas de paz, ofrendas de comunión, ofrendas en el que la persona que ofrece el sacrificio lo que da a entender es que quiere estar en comunión con Dios, limpio y unido a Dios sin que haya nada que los separe. Y por eso se hacían esas ofrendas de comunión. En el 4 nos habla de ofrendas por el pecado, pero igual era la misma manera, eh, eran cabras, eran ovejas, eran ganado vacuno que tenían que ofrecerse para la remisión de los pecados. Pero aquí estamos entonces, aquí vimos varias palabras que aparecieron como la sustitución. Claro, porque ese animal estaba sustituyendo al verdadero pecador. La propiciación, el trabajo que hacía el sacerdote para que ese sacrificio y esa sangre derramada colocara al pecador, lo hiciera favorable a Dios, porque propiciación viene de pro a favor, colocar el hombre delante de Dios de manera favorable, de manera aprobada, de manera acepta, que fuera la persona aceptada a través de ese sacrificio. Y era una labor sacerdotal hacer esa propiciación, lo cual allí también se lograba en el altar, en el propiciatorio, de que esa sangre hacía propicio al pecador, para que el pecador fuera quitada su inmundicia. Pero vamos a mirar esto a la luz de lo que nos muestra el libro de Hebreos, que nos da un significado
de lo que significan todas estas ofrendas. Entonces vámonos a dar un salto a Hebreos en el capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y le voy a pedir el favor a Marta Rocío que nos acompañe en esa lectura del capítulo 9 de Hebreos. Viene de decirnos que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto, en donde cambian todo esas leyes sacerdotales por algo que es santo, perfecto, superior a, a la antigua manera decretada por Moisés. Vamos a ver lo que ahora Dios considera como definitivo y perfecto. Bueno, Bueno, capítulo 9. ok. Hebreos 9, sí, señor. El santuario terrenal. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no ha sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas desde el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Pero si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar
todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre todo el tabernáculo, como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Amén. Amén, gracias. Entonces Jesucristo es el verdadero Cordero, que nació sin mancha y sin pecado. Y una vez él nacido sin mancha y sin pecado y desarrolló su ministerio, fue a la cruz como ese Cordero aprobado. Cuando él murió en la cruz, estaba consumando esa obra redentora, esa obra propiciatoria, esa obra de sustitución, en donde Él nos estaba reemplazando a nosotros en la cruz y haciéndonos aceptos al Padre por medio de su sangre. En ese momento, como dicen las Escrituras, se rasgó el velo y aquí sucedieron una serie de cosas en donde ya el día de la expiación era un día que era una sola vez al año, pero ahora dicen las escrituras allí en Hebreos que nosotros podemos entrar confiadamente ante el lugar santísimo para el oportuno socorro las 24 horas del día, cada 60, cualquier minuto de cada hora, en todo momento. Es una obra perfecta, donde las cosas del antiguo pacto que Moisés lideraba eran tan solo sombras de los bienes venideros y de ese tabernáculo celestial perfecto, porque este tabernáculo terrenal era tan solo una copia del cielos, no hecho por manos de hombres, sino ese tabernáculo que de la misma creación de Dios, de manos del Dios mismo. El mismo sacrificio, el de animales, no limpiaba la conciencia, no transformaba la conciencia. Las personas se seguían sintiendo culpables, morosas, alcanzaban eh, a, a tener una cierta tranquilidad porque ahí había como un visto bueno dado por los sacerdotes del momento, pero no había esa obra de perfeccionamiento.
porque es el sacrificio de Cristo el que perfecciona, el que purifica y santifica. Entonces vamos a mirarlo en el capítulo 10, esa obra, ese sacrificio redentor, que es el que verdaderamente esta obra redentora de Cristo, esta redención perfecciona, purifica y santifica. Entonces vamos a pedirle el favor, acá necesitamos otro lector, no sé acá quién nos pueda acompañar en esta lectura, un voluntario, por favor, para leer el capítulo 10. Capítulo 10, o leo yo. Me gustaría otra voz. Yo puedo leer, pastor. Bueno, dale. Sigue. Ajá, ¿quién lee? ¿Quién dijo yo puedo leer? Yo, pero todavía lo estoy buscando un segundito. Viviana. Dale, Vivi. Dice, estoy leyendo en la Reina Valera, dice, insuficiencia de los sacrificios de animales, porque la ley, teniendo la sombra Capítulo de los 10. bienes. Sí, ¿ahí me escuchan? Sigue, venideros. Sí, perfecto, dale. Ah, ok. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que atributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda del pecado. Ay, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hasta allí. Ok, Gracias, Vivi. ok, Hasta allí. vale. Gracias. Hasta allí. Entonces vemos que antes era uno solo el que podía entrar al lugar santísimo, que era el sumo sacerdote, era Aarón, o después de Aarón, los hijos de Aarón, y así la descendencia de Aarón que ostentara el sumo sacerdocio. Pero con Cristo, ahora por medio de él, cualquiera de nosotros, cualquiera de los que hemos creído en esa obra expiatoria, en esa obra redentora, que hemos creído en Él como el Hijo de Dios, que su sangre nos limpia, nos santifica, nos purifica, cualquiera de nosotros podemos entrar al lugar santísimo con corazones sinceros. Nos presentamos con temor reverente, nos presentamos en adoración, nos presentamos en alabanza, nos presentamos a Él queriendo postrarnos a sus pies ante este gran sumo sacerdote de nuestra fe que está sentado en el trono. Los cielos están abiertos y hay una escalera que nos permite subir y nuestras oraciones. Por eso estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, en el Espíritu, por medio del mismo Jesús. Es algo maravilloso, es algo maravilloso. Les decía que revisando nuevamente esto, es algo que, que nos fortalece, que nos anima, que nos enamora aún más de nuestro Señor Jesús. Porque todas aquellas cosas eran sombra, eran una ilustración, pero esas obras no nos limpiaban, no nos purificaban, nuestra conciencia continuaba como una conciencia sucia delante del Señor. Pero todo el que cree en el Señor Jesús es limpiado de todos sus pecados, es purificado. Si ya no podemos entrar y creer que esa sangre tiene el poder para limpiarnos, para purificarnos. Esa sangre santa, limpia. El mismo Dios que ha pasado hisopo y nos ha lavado por dentro y por fuera. Ya de esta obra no hay ninguna otra obra, ni ninguna otra persona que nos pueda limpiar y que nos pueda purificar, que nos pueda perdonar. Él es el Redentor, el verdadero Redentor. No podemos hacer otra cosa que postrarnos delante de Él, porque Él recibió todas nuestras inmundicias. El santo y sin mancha, dice, se hizo maldito y el Padre por un momento lo rechazó por ser portador de todo nuestro pecado y de toda nuestra maldad. Por un instante miró a otro lado y le costó a él cuando él dijo, Padre, Elí, Elí, Elí lama sabactami. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y era que estaba cargando todo nuestro pecado, toda nuestra inmundicia, para que nosotros fuésemos limpios.
Y eso sigue actuando de continuo en nuestras vidas, cada día. Voy a parar por un instante porque quiero que me acompañen a alabar al Señor, porque estamos recordando que esta es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero escuchar los comentarios comienza si quieres, Marta Rocío, ¿qué te hace evocar esta palabra? Creo que la hermana Marta Rocío salió, Pastor Eli. Sí, sí, sí. Bueno, sigue William, entonces tú, por favor, algún Y comentario y también podemos hacer preguntas. bueno, qué bendición verlo así, tener el Antiguo Testamento de lo que tocaba hacer para redimir mis pecados y de mi familia. Y ahorita con el nuevo pacto, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar nuestros pecados. Eh, es imposible no sentir un nudo en la garganta y decirle, Señor, gracias. Gracias porque tu sangre me perdonó, perdona a mi familia, perdona a la humanidad. Es difícil creerlo, pero es el único camino y hay que alabar, hay que honrar al Señor. Viendo ahorita que uno queda como sin palabras, qué hermoso saber que ese amor de Dios lo hizo y una sola vez y para siempre. Entonces, para eso es la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial por medio de Amén. Jesucristo y con esa fe que debemos de tener, que el Espíritu Santo es el que nos guía y nos protege en esta situación. Amén. Amén. Ese mismo que descendió, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el mismo que descendió, es el mismo que creó, el mismo que vimos en los capítulos pasados, creando, ahora hecho hombre, el verbo hecho carne, que va a la cruz y muere como el Cordero Redentor, que quita el pecado del mundo, el Cordero que es sacrificado por nuestros pecados y que resucita, porque la muerte no pudo retener. Otro voluntario que quiera compartir acá A mí, sí, a mí me llama la atención una de las clases que a mí más me gustó y me trae inmediatamente a colación es el ADN, el Padre y el ARN mensajero Jesús. Cómo vino a recepcionar la misma parte esa del Señor, ese ARN, el mensajero, vino a recepcionar esta pandemia de pecado de nosotros y lo absorbe de todo, nos absorbe todos esos pecados en él para limpiarnos. Es una cosa que va más allá porque no fue creado y hace parte del mismo ADN y él mismo vino a limpiarnos a nosotros. Es una de las cosas que me parecen más impactantes de la obra redentora del Señor. Y cómo después él, cuando él está recepcionando todos estos pecados, que es cuando le dice al Señor, ¿por qué me has abandonado? Y luego él nos limpia y resucita para darnos una nueva vida a nosotros también. Esto para mí es una cosa espectacular. amén, amén, gracias Carla. ¿Qué te hace pensar? Perdón, Sí, perdón. sí, ¿quién abrió? Sol, Sigue eso. em, se leyó el texto donde dice que beber su sangre y comer su carne
y esto siento que pues obviamente es una diferencia doctrinal respecto al dogma católico, que ellos cuando se acercan a tomar la hostia creen genuinamente que están comiendo físicamente el cuerpo y bebiendo la sangre. Em, hay diferentes posturas doctrinales, pero me gustaría desde lo que es la interpretación desde el original a este texto, tú nos pudieras ampliar un poquito, por favor. Bueno, perfectamente, gracias por esa pregunta. Perfectamente el libro de Hebreos nos está hablando de que hay mucho, que todo esto es una simbología de las cosas verdaderas que están, las que tan solo representan el tabernáculo de Dios en los cielos, que esto es algo espiritual, hay unos velos, hay un velo que se ha roto y que nosotros a través de la oración, de la fe en el Señor, de su obra, nosotros podemos estar sentados. No es que cada vez que entonces comemos el pan y tomamos la copa, estamos comiendo el pan y estamos bebiendo de la copa, porque aquí acabamos de leer que Jesucristo murió una sola vez. Lo acabamos de leer. Murió una sola vez y para siempre. Y que gracias a esa obra ya quedó abierto ese camino. Así que todo esto es un tipo, es una representación de todo lo que es el verdadero trono de Dios, de lo que es la presencia de Dios, de la comunión directa que puede tener el creyente. El creyente no puede, cada vez que sale de una misa, si es una misa, de acuerdo a tradición católica, entonces ya está otra vez como un deudor porque cada misa es un sacrificio nuevo y entonces es como permanecer en el Antiguo Testamento, es como permanecer en la ley y no entender que ya la obra de Jesucristo fue una sola vez. Diferente cuando nosotros celebramos la Santa Cena, comemos el pan y tomamos la copa, estamos diciendo, como dice el apóstol Pablo, cada vez que comemos de ese pan y cada vez que tomamos de la copa, la muerte del Señor anunciamos. O sea, que estamos anunciando a través de la cena del Señor su sacrificio en la cruz. Lo estamos exaltando, lo estamos alabando y lo estamos adorando por lo que Él hizo y por lo que Él es y por lo que Él hará. Cada vez que comemos del pan, cada vez que tomamos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Pero no estamos comiendo el cuerpo de Cristo, no estamos bebiendo la sangre de Cristo. Si miramos el mismo pasaje de Juan 6, el Señor ya estaba sin haber ido a la cruz de mi carne, y el que no beba de mi sangre no tiene vida eterna, pero que el que come y bebe de su sangre tiene vida eterna. Pues comer de la carne de Cristo y comerla de la sangre de Cristo es creer, creerlo y tener una relación personal basada en la vida y la obra del Señor Jesucristo y su obra redentora. Y como la comida tiene que ver con algo que nosotros interiorizamos y como dice, somos lo que comemos, es pasar a un nivel de fe en donde ya esa es nuestra propia vida. Jesús es nuestra vida. Entonces, es creer en Él como el Hijo de Dios y creer que Él murió y resucitó por nosotros. Gracias. Yo solo quería, Esta foto, dime, sí, dime. perdón, no solo quería dar un, un dato cultural que pasa aquí en Medio Oriente con las personas que son musulmanas. Ellos todavía tienen ese día
y lo celebran. Entonces ellos sí cogen un cordero todavía, se llama el Día del Cordero, y hacen eso, ponen la mano, el integrante mayor de la familia eh, pone la mano sobre el cordero y pasa todos los pecados de la familia, pues a ese cordero, luego lo sacrifican y lo cortan y ellos después se lo comen, pero una parte va para la familia y otra parte la tienen que dar a personas con necesidad. Entonces, en ciudades capitales, por ejemplo, grandes, no se ve tanto, ¿sí? Porque no es fácil pues tener el reguero de sangre, no todas las personas quieren ver eso. Entonces, ya lo que se hace ahora es que uno puede pagar para que alguien le mate el cordero por uno. Entonces me recuerda también lo que Jesús hizo con la casa de oración cuando convirtieron pues el templo del Señor en todo una cosa de comercio y se dejó de Así, adorar como debía ser. Eh, pero eso todavía se ve, sobre todo, uno en familias muy conservadoras, pero sobre todo en los campos, en los pueblos y eso, sí, ahí sí está. Y desde ya empiezan a apartar los corderos y a comprarlos, que no tengan, así también, que no tengan defecto y es increíble. En una conversación que alguna vez un compañero tuvo con un imán, que es como el pastor de la mezquita, pues, él decía, es que ustedes los cristianos son muy como irresponsables de alguna manera decirlo, porque ustedes no asumen su pecado, sino que dicen, no, eso ya Jesús pagó por mí, Jesús pagó por mí. En cambio, nosotros sí asumimos nuestros pecados y sabemos que yo lo hice y yo tengo que pagar por eso. Em, entonces, la parte del cordero, ellos lo usan como una parte de limpieza y le suma a las buenas obras, porque pues finalmente la salvación de ellos es por obras. Pero pues, en la filosofía ellos, en lo que ellos creen es que que se tienen que abstener de hacer malas cosas, no porque van a ofrecer después a un cordero y eso, sino para que tengan más buenas obras que malas para poder ir al cielo. sí, es despreciar, rechazar la obra salvadora, la obra redentora del Señor, que es suficiente. Y nosotros como cristianos debemos estar seguros, convencidos de que esa obra es suficiente para limpiarnos. Yo meditaba esta mañana, más bien cuando meditaba en lo que Él hizo por mí, yo decía, wow, Señor, este, siento mucho, lo siento mucho lo que padeciste por mí, por mi pecado. Y esto me conlleva, me conduce a, a cuidar mi santidad, a cuidar mi relación, porque el pecado sigue siendo igual en cuanto a separarnos de la presencia de Dios. Por eso dice el apóstol Juan que cuando pecamos, que nos presentemos inmediatamente delante de Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, yo otra vez, y es lo que anhelo de cada uno de nosotros acá, es que valoremos, apreciemos lo que Él hizo, lo que Él hizo por nosotros. Muy grande. De recepcionar, como decía la hermana Carla, todos nuestros pecados. Él los recibió. Y sigue, esa obra sigue siendo vigente para nosotros en el día de hoy. Así que yo soy conmovido y me siento, gracias a Dios, Él está perfeccionando mi vida, Él está perfeccionando nuestras vidas, Él nos está purificando, Él continúa, porque eso es una obra vigente que comenzó y estamos en Cristo estamos
somos perdonados, ya somos salvos. Pero aún en este presente, Él nos sigue concientizando de que el pecado no tiene cabida para Él y que el pecado debe ser visto por el cristiano como una cosa terrible, devastadora en nuestra relación con Él y en nuestra relación con los hermanos, porque el pecado tiene unas consecuencias no solamente en nuestra relación con Dios, sino en nuestra relación con los hermanos, nos separa también de los hermanos, contamina la iglesia. Y la sangre de Cristo, sí, nos limpia de todo pecado y el Espíritu Santo que nos dejó nos convence con su palabra, con la palabra de Dios, de que debemos aborrecer el pecado. Vamos a orar. Si no hay alguna otra pregunta, ¿hay alguna pregunta? Yo tengo la mano levantada hace ratico. Gracias. Yo quiero hacer una Bueno, pregunta, Ruquita. una pregunta y un comentario. La pregunta es respecto a eso que leímos en Levítico, en donde habla que eso que debían hacer con los animales como sacrificio era un mandamiento perpetuo. Lo que yo entiendo perpetuo es para siempre, ¿sí? Eh, Sí, Eso en cuanto a la pregunta. Entonces, entre comillas, vería que lo que Viviana nos comentó podría ser, ¿sí? Porque dice perpetuo. Y el comentario que tengo es que definitivamente más convencida de que separados de Dios nada podemos hacer. Nada bueno. Podemos hacer todo lo que se nos antoje, malo, pero bueno, no. Separados de Dios no podemos hacer nada que agrade al Señor. Por eso Él nos dice, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, Él es el que hizo todo. Él me dio la fe para creer en Él. Él ha hecho la obra que ha hecho en mí y Él continúa haciendo la obra que ha hecho en mí. Entonces, yo no puedo hacer más que estar cerca de Él y aborrecer lo que Él aborrece y amar lo que Él ama. Y eso no me hace más santa gracias. que otro, ni yo soy más santa que otro, ni debemos vernos más santos que otros, sino vernos como Él nos ve. Amén. Amén. Con respecto a lo del pacto perpetuo, eh, la comprensión de cómo veo yo la respuesta a esa pregunta, que cuando nosotros eh, entendemos, creemos, aceptamos que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es el verdadero Cordero Redentor, desaparecen entonces los corderos animales, porque Jesucristo es superior al sacrificio de esos corderos. Pero eso es una revelación del Cuando Espíritu el Santo. pueblo de Israel, así es, cuando el pueblo de Israel en mayoría se dé cuenta que ese es el Mesías, como algunos judíos ya han creído que Jesucristo es el Cordero, ya ellos no vuelven a sacrificar corderos, animales, porque ya creyeron que Jesucristo es ese Cordero de las realidades eternas, de la redención eterna, el que nos ha dado eterna salvación, que Él es ese propicio, el Cordero propicio, el que aprobado por Dios para el perdón de nuestros pecados, que en Él se cumplió por completo la expiación de nuestros pecados, que ni las obras muertas, ¿sí? Que ni las obras, como leíamos acá en, en este versículo de Hebreos, acá que coloqué, acá, exacto, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por la propia sangre de Cristo. Entró Jesús una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido para nosotros la eterna redención. Lo que nosotros tenemos es una redención eterna, esa palabra. Entonces no es una redención temporal. Nuestra redención es, ¿cómo es nuestra redención? Eterna. Eterna, perpetua. Por Eterna. eso yo quiero aportar que debido a lo que tú estás explicando, se convierte precisamente en el Cordero y en el pacto eterno. Precisamente ese Cordero y ese sacrificio se convirtió en algo perpetuo. Amén. Sí, ya eso es un pacto eterno. Eterno. Bueno, amén. Amén. Así que es la oración que quiero que hagamos ahora, es una oración de agradecimiento y que este mensaje lo puedan recibir aquellos que no le han recibido. Invito a acá que nos guíen oración. Por acá está todavía, a ver, Sol Rocío, por favor, guíenos en oración y puedes continuar en oración. Ruquita puede continuar en oración. Y luego Pedro Flores termina en oración. Señor, cuánta gratitud saber que acercarnos a tu palabra nos deja ver tu completo y perfecto plan, Señor, desde el principio de la existencia del hombre hasta el final de los tiempos. Señor, cuánta misericordia dar a tu único Hijo, Señor, por amor para nosotros, para la humanidad. Yo te agradezco, Señor, que esa obra fue una vez y para siempre. Y gracias, gracias por amarnos en una dimensión de amor que racionalmente y humanamente no alcanzamos a entender, Señor, pero gracias. Gracias por ese Hijo tan lindo que por obediencia a ti, Señor, dio su vida. Te damos gracias, Señor, por tanta generosidad, un corazón tan tierno hacia la humanidad, Señor, que por nuestras obras no merecíamos ni merecemos nada, pero es a través de Jesús y su obra completa en esa cruz. Señor, en esta hora nos ponemos de acuerdo para presentar delante de ti las familias biológicas de quienes estamos aquí que aún no son salvos, nuestros conocidos, allegados y aún gente que no ha tomado una decisión de poner su confianza en ti, Señor, para creer, Señor, y heredar así la vida eterna, Señor. Tú sabes, tú conoces todo, pero pedimos que tu Espíritu mismo traiga la convicción de pecado y todos puedan optar por la vida, Señor, y así ser libres de la muerte eterna. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de recordar, Señor, que tu obra fue tan completa, Señor, que superó Amén. todo lo que en el Antiguo Testamento se hacía, Señor, y oramos en esta hora por el pueblo de Israel, para que pueda, Señor, ese velo ser quitado y muchos más vengan, Señor, al conocimiento, Señor, de esa verdad que está completa en Cristo. Gracias por amarnos, por seguirnos reafirmando, Señor, en lo que por gracia has puesto en nuestros corazones. Y gracias por la oportunidad siempre de saber que en ti, Jesús, podemos descansar, confiar, porque tú eres la verdad. Y porque esta palabra poderosa, Señor, es suficiente para transformar de muerte a vida y rescatarnos, Señor, y permitirnos por pura gracia ser multiplicadores de este mensaje de esperanza, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por el pastor Elim, por su dedicación, por todo el tiempo, Señor, que él dedica a preparar cada enseñanza.
y por la manera como la iglesia, Señor, es edificada. Descansamos, Señor, que esto hermoso que hoy nos recuerdas nos permita, Señor, siempre mirar el alto valor de este sacrificio. Señor, que no demos por hecho que moriste en la cruz, simplemente que entendamos que el precio fue tu propia vida, y por eso hoy, Señor, te decimos gracias. Gracias por tu amor, tu obediencia, y por permitirnos, Señor, acercarnos al Padre confiadamente a través tuyo, Señor Jesús. Oro con fe y gratitud. Amén. Amén. Siga, Ruquita. Amén. Padre, gracias te damos hoy, Señor, por el privilegio que nos estás dando, bendito Dios, cada sábado, Señor, de arrodillar nuestro corazón y nuestra mente en torno a ti, Señor, para saber y reafirmar y volver a recordar y conocer nuevamente, Señor, el gozo de tu salvación, bendito Dios. Gracias porque tú nos sostienes en tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos das más y más cada día, bendito Dios. Hoy, Padre, queremos darte gracias por el sacrificio que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por haberte revelado en nuestras vidas para que pudiéramos entender y ver ese sacrificio, Señor. Hoy suplicamos a ti, Señor, por ese discípulo que tú nos quieres dar, bendito Dios, para que le enseñemos y para que también lo bauticemos y lo enviemos, Señor, para que tu palabra, tu evangelio sea extendido, bendito Dios. Hoy, Padre, damos gracias por todo lo que tú nos enseñaste, Señor. Gracias por la obra que tú iniciaste en cada uno de nosotros, por la obra que has hecho y por lo que seguirás haciendo, Señor. Te agradecemos, Señor, que tú nos has puesto esperanza en el corazón, Señor, de tu segunda venida, bendito Dios. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias porque hoy nos enseñas que debemos depender de ti en todo, Señor, que separados de ti no podemos hacer absolutamente nada. Que desde siempre hemos estado en tu corazón y hasta siempre, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, hoy venimos delante de ti para agradecerte esa obra redentora maravillosa. Gracias por escogernos, por salvarnos y por preservarnos hasta el final, hasta que tú regreses, Señor. Gracias porque a través de tu sacrificio hoy tenemos acceso directo al lugar santísimo, ya no para entrar confiadamente al trono de tu gracia como sacerdotes, para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro todo el tiempo, Señor. Esa obra tuya es un eterno presente que nos reconforta día tras día, nos llena de esperanza, calma nuestros temores y nos llena de toda esperanza. Y que por esa obra redentora debemos exaltarte, adorarte, Señor, porque siempre nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que nos preserva hasta el final. Que el Señor les bendiga a todos. Bendito sea el nombre del Señor. Abre tu micrófono y te despides. Dios les bendiga, gracias. Amén, bendiciones a todos. Bendiciones. Feliz Gracias. tarde. Bendiciones. Bendiciones. Bien, muchas gracias, pastor. Bendiciones para todos. Feliz tarde.